Chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva Tier List, a una nueva Tier Market. Ya es una tradición, estamos en la Tier List del Eurobasket, esta edición del 2025, donde la selección de Sergio Scariolo, nuestra selección española, defenderá el título. Y bueno, para la ocasión tenemos dos invitados. Bueno, uno es una cara ya conocida en el canal porque ha participado en diferentes vídeos, como es Sergio Botella, periodista de Plaza Deportiva. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, Edu. Ya tocaba ahora un vídeo de baloncesto, que siempre entraba para fútbol, ahora un poco de básquet. Exacto, porque en las otras ocasiones has participado en temática futbolera, sobre todo en cuanto Sí. al Valencia Club de Fútbol se refiere, y has tocado un poco, aunque no sea del Valencia Basket, ¿no? Para también un Bueno, poco hablar casi como si de lo que fuera, habláis sí. casi casi, ¿no? Porque bueno, la selección española hay que decir que tiene 5 representantes, ¿no? Ujú. De Valencia Basket, yo creo que es la vez que más representación taroncha tiene. Pero bueno, aunque no hablemos de vuestro territorio taroncha, ¿no? Hablamos de básquet y estás un poco más en tu hábitat. Y bueno, y como tú bien has dicho, en cierto modo, también hablamos del Valencia Básquet porque hay una amplia representación. Y bueno, y también tenemos aquí con nosotros que va a debutar hoy en el canal de colaborador, además es amigo de Sergio, bueno, a Marc Calduch, que bueno, para quien no lo conozca, es periodista, trabaja en Campo Atrás, que es una página web de baloncesto muy completa, que os la recomiendo. También están en YouTube y en diferentes plataformas como Instagram. Y también, bueno, es el jefe de prensa, ¿no? O el que lleva las redes sociales de la MIC de Castelló, ¿no? Que es Sí. equipo de Segunda Fe, rival del Gandía Basket, ¿eh? Hay que recordar que nosotros somos de Gandía y este año nos vamos a enfrentar contra ellos. Marc, bienvenido. Pues muchas gracias, Edu, por invitarme. Y sí, sí, nos vamos a ver las caras este año, porque lamentablemente la temporada pasada bajamos, pero bueno, una categoría, la segunda fe, muy chula y que también me alegro mucho de que nos podamos ver por aquí. Bueno, ¿cómo ves las cosas? Antes de empezar a hablar de Eurobasket, ¿crees que tenéis equipo para volver a Primera Fe? Yo creo que tanto la parte directiva y cuerpo técnico han hecho un gran trabajo en el sentido de hacer una plantilla lo más competitiva posible y creo que, bueno, ya sabes cómo va esto, ¿no? Que luego pueden pasar muchas cosas, pero sobre el papel yo creo que se ha formado un muy buen grupo con muy buenos jugadores que conocen la categoría y creo que eso es un factor importante en esta categoría. Y yo creo que sí, la verdad es que empezamos a entrenar ayer, el grupo, como digo, pues parece que está ya muy cohesionado, que van a hacer muy buena piña, que también es una cosa importante. Y yo creo que sí, espero y deseo, ¿no? Que tengamos un buen año después del año pasado, ¿no? Que fue bastante duro. Uh -huh. Bueno, pues deseando, con muchas ganas de veros, ¿no? De que vengáis al pabellón municipal de aquí de Gandía, de que nos enfrentemos y ¿por qué no, no? Si vienes con la expedición, poder saludarte y conocerte en persona, Mar. Pues bueno, tú mismo, vamos a empezar un poco con la Tier Market, ¿no? Con la Tier List de este Eurobasket 2025. Vamos a decir también las categorías antes de empezar. Bueno, están el qué hago aquí, ¿no? Que básicamente serán, no sé, las selecciones que pasarán por puro trámite, que bueno, caerán apeadas a primerías, ¿no? Del torneo. Luego un quiero y no puedo, ¿no? Las selecciones que están a punto de clasificarse en cruces que al final no lo consiguen, aunque quizás no desplieguen un mal juego. Cruces que llegan a cruces y candidatas a medallas y el campeón, claro, ¿no? Que sería el top, ¿no? O finalista, ¿no? Bueno, iremos jugando un poco con las banderitas, con las selecciones y empezamos, Marc, con nada más y nada menos que la actual campeona del mundo, con Alemania. ¿Qué opinas de Pues Alemania? yo la colocaría, pues, de la primera, a lo mejor de candidato a medalla o incluso top, porque me parece una selección que ahora no quiero hacer spoiler, pero después de la gran favorita por todos que ahora seguro que saldrá, pues Alemania es el equipo más fuerte que hay, ¿no? Lo hemos visto contra España, si bien es cierto que en el partido de aquí de España de Madrid, pues fue el partido de la prórroga y España compitió bastante bien.
sí que es cierto que en Alemania da la sensación de que cuando ellos querían, pues se iban en el marcador, y eso pues dice mucho de la selección de Alex Mumbrú, que por cierto, hoy se ha anunciado que no estará en los primeros partidos por una infección aguda. Le deseamos también que se recupere pronto el bono de Alex Mumbrú, pero yo, Edu, creo que es una selección pues candidata a todo. Sí, a ver, Sí, Alex Mumbrú, ¿no? El exentrenador del Valencia Basket. Sergio, ¿y tú cómo ves a la selección germana, la actual campeona del mundo? no, en la línea de Marc, es verdad que si solo queremos poner un top, no la pondría en el top, porque creo que es lo que ha dicho Marc. Está Serbia, pues nada, un pasito por encima, pero yo incluso la pondría con Serbia ahí arriba, porque es que si fallan los serbios, yo creo que la que pasaría a ser la gran favorita es Alemania. Es verdad que en esa selección no destaca por ser, los jugadores no son los más listos de la clase, eso seguro. Les falta un poco de ese IQ en el juego, de que a veces como que se dejan mucho llevar por el partido, se pueden pegar un tiro en el pie. En los cruces es el típico equipo que puede caer en la trampa del rival y que se le complique la vida porque se atragantan mucho y además Mumburo, pues lo conocemos en Valencia Basket, le cuesta quizás también cuando les plantean partidos complicados, pero es verdad que por calidad, yo estoy seguro de que no quizás a la par de Serbia, pero es la gran favorita del Eurobasket, quitando a los serbios. Sí, bueno, tiene jugadores interesantes, ¿no? Como Wagner, ¿no? Como Schroeder, Tage, Roder, ¿no? sí. Bonga, ¿no? Tienen un buen quinteto y, bueno, hay que tenerlas en cuenta porque es la actual campeona, ¿no? Del mundo, ¿no? Bueno, yo también creo que como candidata a medallista hay que tenerla en cuenta, pero tampoco me atrevo a ponerla en top. Así que si os parece, de momento la podemos dejar, yo creo que por Sí, unanimidad sí. en candidatas a medalla. Luego ya si queréis vamos, bueno, agrupando, ¿no? ¿Cuál creéis que es la que tiene más opciones de todo, ¿no? Bueno, pasamos a la selección belga. A la selección de Bélgica, Marc, ¿qué opinión te merece? Pues bueno, es una selección que siempre suele pasar por bajo del radar, pero que siempre acaba jugando Eurobásquet. De hecho, Edu, en el último Eurobásquet, el único partido que pierde España, si no recuerdo mal en fase de grupos, es contra Bélgica, Es Bélgica, sí. que luego acaba ganando España ese Eurobásquet. Y es un equipo que creo que sin ninguna estrella, a base de tanto competir, pues al final ya tiene ese callo competitivo que lo que digo, aunque no tenga ningún jugador importante, pues le hace ser un bloque competitivo, que sabe a lo que juega y que puede dar algún sustito en este Eurobásquet. Yo, sinceramente, pues igual le pondría en un quiero y no puedo. Creo que no van a pasar, pero pueden, lo que digo, ¿no? Dar algún susto y ya lo vimos en el último Eurobásquet que vencieron a España. Sí, yo creo que igual, ¿no? Porque quizás en cruces es jugárselo un poco, porque es verdad que tiene un grupo Israel, que son sus rivales directos, no sé yo, Polonia, que creo que va a ser la cuarta de ese grupo, lo tiene complicado para pasar, pero no creo tampoco que esté en el último grupo de esos equipos estilo Chipre y demás, que son equipos pues, de un nivel mucho, mucho más bajo. Estoy seguro de que van a competir prácticamente todos los encuentros. Si no me equivoco, en su grupo sí tiene a Francia y Eslovenia. No creo que Francia y Eslovenia les ganen muy, muy fácil tampoco. O sea, van a pelear, tienen nombres muy interesantes, bueno, como siempre ha tenido Bélgica. Ninguno de primer nivel, pero oye, son un buen grupo y yo también lo pondría en quiero y no puedo. Sí, también es cierto que tienen alguna baja importante, ¿no? Como Niels de Ryder, ¿no? Y también el ex de Baxi Manresa, ¿no? Oba Sohan, ¿no? Bueno, yo también creo, estoy un poco en vuestra línea y me quedo con la frase de Marc de que pueden dar algún susto a alguna selección, como le pasó a España. Quizás, quién sabe, igual también podían dar hasta la campanada y meterse en cruces, pero bueno, estoy un poco más en la posición de quiero y no puedo. Mm. Si queréis la colocamos ahí. Y bueno, y Sí, aquí vamos a tener a Bosnia, ¿no? Que creo que se enfrenta a España, ¿no? ¿Puede ser? Si no me equivoco. Es una de sí, las Sí, le das rivales a de España. España. Ujú. Bosnia-Herzegovina, Marc, esta selección, ¿cómo la ves? Quizás un poco más diferente a las dos anteriores que hemos mencionado, ¿no?
Sí, yo creo que puede estar en un escalón intermedio. Es cierto que en los últimos días pues las posibilidades se han restado mucho en este Eurobásquet porque se le ha lesionado Zana Musa, que es la gran estrella de este equipo, quitando a Yusuf Nurkic, el pívot de la NBA. Pero aún así, yo creo que van a pasar de grupo. Creo que son mejor equipo que Georgia, que Nurkic por ahí por dentro en FIBA es un jugador diferencial. También está el jugador Ali Begovic, que es un alero que ha hecho muy buena fase de preparación, que está jugando, bueno, jugó en la Virtus, ha jugado básicamente su carrera en Italia y bueno, sí que es cierto que es un equipo, como digo, que con Musa pues pierde mucho potencial, pero que yo creo que se va a colar como cuarta en el grupo de España. Sí, yo opino igual, la verdad. Tengo que decir que lo he ido un poco pasando. A lo mejor me he comido un fake, pero me ha parecido leerlo y encima era un medio internacional, que el seleccionador de Bosnia ha llamado gordo a Nurkic. O sea que lo ha dejado entre líneas, ha dicho que iba muy pasadito al Eurobásquet. Entonces, hay que ver también el nivel de Nurkic, que lo conocemos, pero oye, sí, yo creo que a poco que esté a un buen nivel, Nurkic es diferencial, al menos para ganar tanto a Chipre como a Georgia. Y ya con eso pasan de grupos. Así que sí, yo los pondría en cruces porque creo que pasarán. Luego en octavos, si pasan como cuartos, esperemos, porque si pasan como terceros significa que seguramente hayan ganado a España. Así que si pasan como cuartos, yo creo que en octavos sí que se irán para casa porque jugarán contra un primero. Pero yo creo que pueden pasar perfectamente porque Georgia no es esa Georgia que otros años complicaba más la vida a España. Recuerdo en ventanas que le complicaban mucho los partidos a España. Creo que es un nivel mucho más bajo que Bosnia, así que sí, les veo en cruces. ¿Y creéis que, ya que es rival de España, creéis que puede llegar a darle un susto a esta selección española con tan joven, con tanto cambio? Y yo creo que a Marc, España le puede dar un susto prácticamente Cualquiera. cualquiera, menos Chipre, que creo que es una selección, creo que lo avanzo, creo que va a ser la selección peor que hemos visto en las últimas ediciones de Eurobásquet. La verdad es que Chipre tiene un nivel muy, muy bajo a pesar de, bueno, ahora no quiero hacer spoiler, pero ahora hablaremos de ella. Y creo que, bueno, lo que decimos, ¿no, Edu? Que a España prácticamente, yo creo que Georgia y Bosnia, pese a tener bajas importantes, lo hemos visto, ¿no? Como Portugal le ganó en el primer partido, así que a partir de ahí yo creo que a España le puede sorprender prácticamente cualquier selección de este Eurobasket. Sí, es verdad que ¿y tú, Sergio? sin Musa, pues sin Musa bajan un poco, ¿no? Esas probabilidades. Pues yo con Salam Musa, Hmm. no 50-50, porque no, porque en rotación yo creo que España tiene más que Bosnia, pero sí que a lo mejor te diría que si me preguntas con Musa, te digo un 60-40, de que como le salga el partido a Musa y Nurkic esté enchufado, España sufriría mucho. Es verdad que ahora sin Musa pues no tienen ese peligro exterior y seguramente España se centra en Nurkic y una vez lo pares a él, yo creo que más o menos Bosnia lo tienes controlado, pero es que España, en verdad, como se complique un día puede perder con cualquiera, excepto Chipre, como ha dicho Marc, pero no sé, espero que no se complique ni contra Bosnia ni contra Georgia, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que tiene esta España. Sí, además, Edu, déjame apuntar una cosa, que es que también ha tenido problemas con el nacionalizado Bosnia, porque iba a ser Xavier Castañeda, el jugador de Burg, que va a jugar la temporada que viene en En Unicaja. Unicaja. Sí, también tantearon a Luca Garza, que es un ala pivot que ha hecho está haciendo, hizo muy buena carrera universitaria y le está costando un poco más la carrera NBA, pero que en Europa creo que puede ser un jugador diferencial. Y finalmente no va ni uno ni otro. Y va John Robertson, que es un americano, pues un base correcto, que tampoco tiene demasiados números, así que tampoco ha tenido suerte ahí en el jugador nacionalizado esta Bosnia. Ujú. Sí, bueno, sí, son importantes esas bajas, ¿no? Sobre todo la de Musa, pero también la que mencionas, ¿no? La de Castañeda, ¿no? Un poco tendrán esa Nurkic dependencia que apuntaba Sergio. Y bueno, y confiar un poco, ¿no? En esa aportación exterior, ¿no? Esa anotación exterior de John Robertson, ¿no? Que, bueno, a ver si les da, ¿no? Para lo que hablamos. Yo creo que me uno un poco a vosotros, ¿no? Sobre todo por el grupo en el que está. Y yo creo que sí que llegará también a cruces. Luego lo que pasa ahí, lo que dice Sergio, a partir de ahí pues quizás se acaba su aventura, ¿no? Bueno, pasamos a la República Checa, Marc. Sí. Bueno, creo que es una selección, no sé si decirte, quitando Chipre, que creo que es un nivel inferior, de las que están en el último escalón, me parece de las peores. Y no es por el entrenador, que tiene un magnífico entrenador, que es Diego Campo, el entrenador del Baxi Manresa,
pero han tenido muchos problemas y al final pues se les ha caído Vesely que tuvo temporada en el Barça dura y ya decidió no ir a principios de verano, y en esta fase de preparación pues se les ha caído Satoransky por problemas en la espalda, con lo cual pues solo les queda así como jugador destacado Vít Krejci, que es un jugador también que vive lesionado, ¿no?, en la NBA, que ha jugado muy pocos partidos, el jugador formado en Zaragoza. Y yo creo que va a ser una de las selecciones pues más flojas de este Eurobasket, la República Checa. De hecho, vimos, ¿no?, que es la única victoria de España, pues fue ante República Checa. También le ganó a la selección B en ese torneo de Málaga, y creo que pues dejó ahí República Checa muestras de que está en un nivel bastante inferior a otros Eurobaskets que hemos visto hasta a esta selección de República Checa. Y mira que República Checa, los últimos torneos era una selección que estaba, que llegaba tampoco muy lejos, pero siempre complicaba la vida, y para eliminarle había que sufrir mucho, pero no, ahora mismo no tiene nada. Si tenías a Satoransky y también se ha lesionado, así que yo creo que no es la peor del Eurobasket, porque lo de Chipre es cosa aparte. O sea, lo de Chipre va a ser gracioso leer redes sociales cuando juegue Chipre, porque yo creo que el nivel va a ser curioso, pero si República Checa, quitando Chipre, yo creo que es la peor selección, junto a quizás, hablaremos del Reino Unido y demás, pero sí, además su grupo, si no me equivoco, es el A, con Serbia, si no creo ni que gane un partido. Estaba repasando Serbia, Letonia, Turquía, Estonia, Portugal, sus rivales, y no le veo capaz de ganar ningún partido, así que creo que va a estrenar, ¿no?, el último de la última lista que tenemos de Cago aquí. Sí, bueno, yo creo que es bueno, la fase final de Eurobasket, yo creo que la más marcada en los últimos años, las últimas décadas, por las ausencias, ¿no? Por las bajas, por las lesiones, ¿no? Un poco, no vamos a hacer spoiler, ya iremos desglosando, pero yo creo que aquí hemos tenido la primera ocasión, ¿no?, de hablar de alguien que no va a estar, una figura importante que no va a estar. Pero bueno, ya lo iremos viendo, que es la fase final de las ausencias, ¿no? Y bueno, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que vamos a estrenar esa casilla, ¿no?, de ¿qué hago aquí? Porque bueno, quizás, como habéis dicho, puede ser después de Chipre la selección más floja o una de las más flojas, ¿no? Marc, una curiosidad, ahora que vamos a hablar de Chipre y que te Dime. toca hablar nuevamente, ¿crees que a Mix de Castelló le ganaría a Chipre? Bueno, pues es una pregunta complicada, ¿eh? A ver, no creo, porque al final pues todos juegan profesional. Tiene un americano que es Peyton Willis, que está bastante bien, pero bueno, me parece, te voy a contestar, Edu, políticamente correcto. Creo que estaría más cerca Mix Castelló de ganar un partido a Chipre que Chipre de ganar a cualquier otra selección de este Eurobasket, si te parece. Te lo compro. Bueno, Bueno, y eso. aunque ya hemos hablado un poco, no sé, ¿qué destacarías? Aunque está claro que la vamos a poner en qué hago aquí, creo yo, pero ¿qué destacarías de esta selección, además del americano? Oh, la verdad es que, por lo que dices la verdad, le he visto poco, porque es una selección atípica, que no ha estado en ningún Eurobasket, que no ha participado prácticamente en ninguna pues de las ventanas FIBA, ¿no? Porque suele estar en ese grupo, en esos grupos B de división europea, y que sí que es cierto que se alimenta de muchos jugadores de la liga griega y tal, pero es una selección, como decimos, yo creo que de las últimas ediciones de Eurobasket, de verdad que vais a ver que va a ser de las peores selecciones esta selección de Chipre, más allá de pues que podamos anunciar pues el factor local que tienen, ¿no? Que por ahí también, pues bueno, al final siempre el puntito ese de local puede paliar un poco esas desventajas técnicas y físicas que pueda tener. Sí, habrá que ver el ambiente también, porque hay veces que el local del Eurobásquet o del Mundial, que se ha visto también en los últimos años, pues no es el que esperabas, porque o no tiran mucho el baloncesto allí, o no se le da mucha bola en el país que se hace, y no se terminan llenando los pabellones. No tengo ni idea de cómo está el tema de venta de entradas, si se han vendido bastantes, la verdad que lo desconozco, pero habrá que verlos. Es verdad que, bueno, tiene ese factor, ¿no?, de jugar en casa, de que irán, pues, irán como locos, ¿no? Porque es la oportunidad de su vida para muchos, jugar un Eurobasket. Y quizás le puede medio competir es que tampoco creo que le pueda competir a Georgia, la verdad, que o le puede plantar cara al menos
un par de cuartos e intentarlo, incluso se embarra el partido, pero sí es la peor selección que hay en Eurobasket con diferencia y bueno, al final es un premio para ellos, son los locales, son los anfitriones de este grupo D, así que están pues para disfrutar de los partidos y si cazan algo, pues bienvenido. Sí, más o menos lo habéis dicho ya todos vosotros. Quizás el aliciente que tiene esta selección, además del nacionalizado Darrell Willis, ¿no? Es la estrella, ¿no? Es eso, ¿no? Es que es anfitriona con Polonia, con Finlandia, con Letonia. Y bueno, otra cosa que me gustaría destacar es que, bueno, que en su cuerpo técnico tiene a Pablo Cano, ¿no? Que es el entrenador de Civi Palma, ¿no? Así que bueno, pues bueno, ya es más que nada, pues a modo de curiosidad, ¿no? Un poco más que añadir a vosotros y evidentemente la ponemos en qué hago aquí. Y pasamos a la selección de Eslovenia, Mar. Bueno, una selección, Edu, ya sabemos todos, el nombre propio de esta selección, el que rodea todo, que es Luka Doncic, ¿no? Va a depender pues del estado de gracia que tenga Doncic, pues las aspiraciones de una Eslovenia que, si bien es cierto que fue campeona en 2017, pues queda muy lejos esa selección, porque sí que es cierto que Doncic está a un mejor nivel, pero los argumentos que le rodean no lo están, ya no están pues los hermanos Dragic, que por cierto ha habido pues polémica con ellos, ¿no? Porque el seleccionador dejó fuera a Zoran, se metió Dragic, el hermano Goran por el medio, ¿no? Acusando al seleccionador de mentiroso y que le había dejado pues mal a un jugador histórico de la selección eslovena. Y bueno, ha habido un poco ahí esa disputa, ¿no? Se dice que también Doncic está un poco detrás de esa decisión, ¿no? De apartar a Zoran Dragic del equipo nacional. Y lo que te digo, ¿no? Está un poco, pues, Doncic contra el mundo. Sí que es cierto, pues, que están míticos, ¿no? Como Edo Muric, como Prepelic. También han tenido mala suerte en el tema del nacionalizado, porque no van a contar ni con Mike Toby ni con Josh Nivo, que era el jugador que iban a contar, pero Milán pues ha decidido que no deja salir a ningún jugador jugar el Eurobasket, que es una decisión bastante polémica. Ahora hablaremos de otra selección que le ha afectado. Y también eso pues encumbra a Zlatko Čančar, ¿no? Que es un jugador que ha firmado por Milán, que tenemos muchas ganas de ver en Europa tras años pues en la NBA, y que por esa misma razón no estará en el Eurobasket. Así que, pues lo dicho, ¿no? Va a ser un poco Doncic contra el mundo y hasta donde le dé la magia al genio esloveno. Es que, claro, el tema está ahí, es que es Doncic. Y Doncic es mucho Doncic, pero es que no tiene nada al lado. Y si no me equivoco, el balance en los amistosos ha sido una victoria y 5 derrotas o algo así. O sea, han estado mal. Y eso ya es significativo de que no les da solo con Doncic. Que los equipos europeos cada vez son más competitivos. Son así, las selecciones. Quizás pues no tenemos tantos nombres, pero las selecciones se construyen sobre una base seria y compiten todos. Y no te sirve solo como, recuerdo hace años que apareció una selección con un jugador en NBA, todos los balones a él y aún se acaban los partidos. Yo creo que ahora no les va a dar tanto. Es complicado si meterlo en cruces o medallas, porque te paras a pensar en medallas, pues te salen varios nombres y quizás Eslovenia puede estar en la terna de que es que hay que verla. Es que así a bote pronto, yo quizás me mojaría, la dejaría en cruces, porque yo creo que va a caer en unos cuartos de final en cuanto le suban un poco el listón. Yo creo que ahí que Eslovenia irá fuera. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo no me mojaría tanto como para meterla en medallas por eso mismo, porque creo que tiene muy pocos argumentos. Yo no lo he dicho, pero coincido con Sergio. Yo creo que no es candidato a medalla, ni mucho menos. De hecho, yo creo que la dejaría en cruces. Sí, pues me habéis leído la mente. Yo también la veo en cruces, no la veo llegando a medallas, que luego, bueno, claro, lo que decimos, Doncic es muy bueno y al final quizás está en el campanazo, ¿no? Pero yo creo que esa Doncic dependencia les puede ir más mal que bien, aunque está claro que es lo que hablamos, ¿no? Que es una selección que hay que tener en cuenta por su gen competitivo, ¿no? En cualquier caso, yo creo que por unanimidad y viendo aún todas las selecciones que nos falta por analizar y porque, bueno, aunque no hayamos dicho los nombres, hay, parece ser sobre el papel, candidatas más firmes a ese puesto, ¿no? O a esa casilla de candidatas a medalla. Así que me parece bien y las podemos dejar
al menos de momento en cruces. Y bueno, viene la gallina de los huevos de oro. La selección española, la actual campeona de Europa, que quizás no atraviesa su mejor momento ni de juego, ni de... Bueno, quizás una selección muy nueva, ¿no? Y muy joven, ¿no, Marc? Un poco inexperta, ¿no? Para estas grandes citas, ¿no? Sí, sobre todo porque creo que coinciden dos cosas. El mal momento de jugadores clave que fueron en otro Eurobásquet, no hay que ir más lejos, como pueden ser Juancho Hernán Gómez o Billy, que fueron respectivamente MVP de la final y del torneo, y creo que están lejos de ese nivel, aunque nos pueden sorprender. Y luego, pues que ha habido una consecución de bajas, ¿no? Pues desde Lorenzo Brown, de su renuncia, también la de Juan Núñez, que creo que es un poco olvidado, pero que sería, sin lugar a dudas, el base titularísimo de esta selección si no se hubiera lesionado con el Barça de temporada. Luego hemos tenido también las de Abalde, la renuncia de Garuba, también las prohibiciones que no hay que olvidar de universitarias, de jugadores como Baba Miller, a lo mejor, que yo creo que hubiera podido entrar en esta selección y hubiera podido tener algún impacto. Pero yo la verdad es que por mucho que estemos acostumbrados a ver a Sergio Escariolo haciendo milagros, como hizo en el último Eurobásquet, creo que esa España tenía muchos más argumentos y yo sinceramente no le doy a España mucho más que unos octavos o unos cuartos. Unos cuartos me parecería una batalla tremenda, una hazaña tremenda, mejor dicho, porque sería pues cargarte, si todo va bien, pues a una Francia, a una Eslovenia, y eso ya creo que le pondría a España muy buena nota en este Eurobásquet. Sí, no, pues otra vez en la línea, lo que has dicho de 2022, es que encima yo creo que ahí no se infravaloró esa selección, sino que se decía que el nivel era bajo porque veníamos de una selección que habíamos visto, sobre todo en el Mundial, que era una barbaridad. O sea, venías de una selección que jugaba de lo lindo, que tenía muchísimos argumentos, que tenía un Ricky Rubio increíble, que tenía un Marc Gasol que hizo un pedazo del Mundial, Claver que estaba en su nivel, que aportaba siempre. Claro, entonces venías de una selección que era muy buena, pasaste a 2022 y decías, pues no la tienes tan buena, pero el equipo era muchísimo mejor que el de este año porque tenía, lo que has dicho tú, mucho más recursos en todo. Y muchos jugadores de los que están ahora pues venían a un nivel que no tiene nada que ver al que es ahora mismo Juancho o Vile, que ojalá lo recuperen porque sería un puntazo para España, pero no creo que quede en ese nivel. Entonces, España pues pasa más para un... Siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca se basa en un equipo, en un grupo, en el grupo, básicamente. O sea, que se tienen que unir todos porque si no va a ser imposible. No hay, quitando a Brizuela, no hay ningún jugador que te reviente un partido. O sea, no hay nadie más. Aldama pues tiene su calidad, pero no creo que sea ese perfil de jugador. Es otro perfil de jugador diferente, no un jugador que revienta partidos o que te lo puede ganar él solo en minutos finales. Entonces es complicado porque no tienes ese extra para ganar a los rivales grandes, como se ha visto en los amistosos. Sí creo que tienes para ganarle a los rivales más flojos, como vemos aquí, que están pues, Bélgica, que ya lo hemos puesto en la lista, Bélgica, República Checa, Chipre, Bosnia, diría que también. Pero claro, estás en un punto intermedio, creo que ha dicho Marc. Sí pasas a cruces, pero es que más allá, yo creo que la mayoría de equipos ya superan a España. No hay que olvidarse que es España, eso así, es España y España siempre compite, pero también hay que ser realistas y es complicado. Yo confío mucho en los 5 de Valencia Basket, bueno, sobre todo en 4 porque Sima hay que ver su rol, pero también hay que tener en cuenta que De la Ría es muy joven, Puerto, si no me equivoco, su estreno en un gran torneo, Aróstegui siempre había tenido otro rol y ahora va a tener un rol mucho más importante que hay que ver cómo lo coge, y luego Pradilla sí que creo que Pradilla pues tiene una calidad increíble y lo va a hacer muy bien seguro, pero claro, son muchos factores. Si España ahora todos dan su 100% y llegan a un nivel increíble, pues España pues tiene más argumentos y puede llegar más lejos, pero ese más lejos sería unos cuartos, tampoco mucho más. Así que yo creo que está claro que España, su tope son los cruces y seguramente sea la primera vez que España no es candidata a medallas en los últimos años, ¿no? Sí, bueno, un poco más que añadir. Yo creo que vamos a acusar bastante bajas importantes como la de Alberto Díaz, ¿no? Que creo que fue vital, ¿no? La última gran cita, ¿no? Del Eurobasket, o Lorenzo Brown, ¿no? Que mencionaba Marc, o Ousmane Garuba, ¿no? Que son piezas que se van a echar en falta, ¿no? No dudo de que la selección española compita
porque es lo que ha dicho Sergio, al final lo llevas un poco en tu ADN, sobre todo ganador en las últimas décadas, los últimos años, ¿no? Pero creo que, bueno, que ahora mismo estamos en un cambio de ciclo, en una transición muy joven en la selección. Al final, todas las selecciones de Sergio Scaliolo compiten, ¿no? Y hay que estarle muy agradecido a Sergio, pero yo también considero bueno, que ya hace bien, ¿no? De que se termine esta etapa, ¿no? De Sergio al frente de la selección, porque creo que necesita un cambio en el banquillo para que, bueno, activar aún más si cabe ese cambio generacional, ¿no? Así que bueno, estoy con vosotros, incluso no descartaría, incluso igual soy un poco más pesimista, que tuviéramos algún susto inesperado y que nos pudiéramos incluso quedar fuera de cruces y yo estaba sinceramente entre cruces y quiero y no puedo, ¿no? Creo que un poco es lo que se ha visto en los amistosos, ¿no? Perdiendo partidos por un punto en las prórrogas y demás, pero tampoco nos va, quiero decir, ahora viene lo bueno, que viene lo oficial y tampoco vamos a tener siempre la mala suerte de perder por un punto o así, ¿no? Así que bueno, voy a intentar ser un poco optimista y como vosotros habéis dicho, vamos a ponerla en cruces a ver si consiguen llegar al menos a octavos, como ha dicho Marc, llegar a cuartos que ya sería, pues bueno, una hazaña y yo lo diría que sería como una primera piedra en el camino, ¿no? De Sí. esta construcción de esta selección. Así que pasamos a la selección de Estonia, Marc. Pues bueno, la selección de Estonia, que la verdad es que tiene bastantes conocidos de la ACB, ¿no? Porque hay jugadores como Kulamae, como Henry Drell, jugador de la Laguna Tenerife, también jugadores como Sander Bene, Sander Ray, este también está ahí, pero creo que han tenido una baja en la preparación que es Mike Kochar, exjugador de Baskonia, que creo que les va a hacer mucho daño por dentro, porque se quedan por ahí un poco cojos. Ellos están en el grupo bueno, pues va a decidirse el grupo entre ellos Portugal y República Checa. Creo que son superiores a los estonios y no lo tengo claro con Portugal. Me gustó bastante Portugal lo que hizo en la preparación, ese sustituto que le dio a la selección española. Así que yo me voy a mojar y voy a decir que es un quiero y no puedo, porque sí que es verdad que tienen jugadores con bastante oficio, pero me gustó bastante Portugal y creo que yo le voy a dar a Portugal que pasa esa primera fase y los dejó a Estonia fuera. Bueno, le iba a decir, voy a decir que viendo quizás el equipo de Estonia en otro grupo, quizás el de España, sí que diría que son cruces, porque creo que le ganaría a Georgia y le ganaría a Chipre. Pero con Portugal es que me ha gustado lo que he visto de Portugal, la verdad. Yo creo que Portugal va a ser esa sorpresa, entre comillas, de que va a pasar a cruces, porque no sé, en un principio, cuando salieron los grupos, no se esperaba que Portugal pudiera ni competir la República Checa y Estonia, pero como se han dado un poco todo, las bajas y cómo han quedado las plantillas, pues creo que Portugal tiene esa oportunidad, ¿no? De pasar unos cruces, que no recuerdo yo, cuando Portugal ha pasado unos cruces en un Eurobasket. No sé, la verdad que no recuerdo, entonces creo que tiene esa oportunidad de hacerlo y ve a Estonia en el quiero y no puedo porque Kotsar era su mejor jugador prácticamente y no va a estar. Y los que han mencionado Mark, pues si alguien no los conoce, son jugadores más de segunda línea quizás de ACB. Rayeste ha firmado por Murcia, si no me equivoco, que ha ido de Baskonia a Murcia. Y Drell, pues en Tenerife, pues un poco altibajos, ¿no? Tenía partidos con más protagonismo, otros que no aparecía. Entonces, pues son jugadores más de segunda línea y creo que les va a costar, le va a costar y lo veo igual que Mark. Quiero y no puedo. Sí, bueno, tiene jugadores importantes, ¿no? Hay que destacar, ¿no? La evolución del baloncesto báltico, ¿no? De baloncesto de Estonia, que entra por segunda vez consecutiva en un Eurobasket, ¿no? Y bueno, tiene jugadores importantes, ¿no? Como habéis dicho, como Drell, ¿no? Kulamae o Kostar, ¿no? Que yo creo que Kostar va a jugar muchos minutos de center, ¿no? De vivo, ¿no? Pero Está bueno, pienso que lesionado, Edu. Kochar se lesionó en la preparación y creo que no le han esperado, porque creo que no era una lesión grave, pero al final no le han esperado. me pensaba que lo esperaban. ¿No llega entonces? No, parece ser que las últimas informaciones que hay es que no, la lista oficial no sé si la pueden pues variar a pocos días, pero de momento no. La lista que ha publicado Estonia no se encuentra Kochar. Bueno, pues entonces aún mejor me lo pones. Así No, que Juan mañana 8:15 contra Serbia y no
no está en la lista. O sea, yo creo que 24 horas antes ya no lo puedes cambiar, así que no estará. Ujú. Bueno, pues mejor me lo pones, ya digo, creo que va a ser también, pienso como vosotros, quiere y no poder y se va a quedar ahí, yo creo que no le va a llegar para cruces. Y pasamos, si os parece, a la selección de Finlandia, Marc. Bueno, una selección que también tiene un nombre propio, donde todo gira en torno a él, que es Lauri Markkanen, que además ha hecho una fase de preparación tremenda, un partido de 48 puntos, varios partidos de más de 35 puntos, cada vez mejor rodeado, de los veteranos de Jerusalén, también han salido jugadores jóvenes como Murinen, ojo a este nombre porque creo que va a ser importante en el baloncesto europeo en los próximos años, un jugador de 18 años que ya asomó en el último Eurobasket y que creo que en este ya llega más preparado y puede tener cierto protagonismo. Sin embargo, creo que lo peor de Finlandia es que haya quedado encuadrada en este grupo B, porque significa que se va a cruzar con el grupo A, que están todos los cocos en octavos de final, y ahí es donde yo creo que, a pesar de la buena pinta que tiene, pues se va a medir a una Serbia, se va a medir a, bueno, no creo que sea cuarta de grupo, pero se va a medir a una Turquía, a una Letonia, que creo que a día de hoy están por encima. Pero bueno, igualmente yo creo que se puede cargar a quien sea de ese segundo escalón, ¿no? Una selección para competir, a lo mejor no contra Alemania, Serbia, las top, pero creo que puede competir contra quien sea. Sí, tiene ese problema, ¿no? Que yo creo que se va a jugar el segundo puesto con Lituania. Y ojo, que le puede ganar a Lituania. Pero claro, es que gane o pierda, si es segundo, lo más seguro es que juegue contra el tercero, que lo lógico es que sea Turquía-Letonia. Y al revés igual, es que no le cambia mucho. Se va a jugar contra Turquía o Letonia en octavos. Y seguramente con Turquía o Letonia son superiores. Entonces es el problema que tiene Finlandia, pero puede dar la sorpresa a ambos, que esto es baloncesto y que no hay nada ganado. Así que obviamente la metemos en cruces, pero yo ahora pondría de las primeras en los cruces porque está ese easy. Si pasas a barrera de octavos, ojo que Finlandia tiene equipo, porque es que ya no es solo Markkanen, como ha dicho Mark, que ya está mejor rodeado, tiene mucha mejor base, así que me parece un equipo complicado. Sí, yo pienso que también puede ser una de las revelaciones de este Eurobasket y comparto tu opinión, Sergio, y la pondría en cruces y de las primeras, ¿no? Porque incluso puede dar alguna sorpresa más allá de eso, ¿no? Bueno, y vamos quizás a otra de las favoritas, ¿no? Como es la selección gala, Marc. Sí, bueno, si bien es cierto que tiene muchísimas bajas, es que al final tiene tanto talento Francia que siempre, aunque sea una selección prácticamente B, pues sale una selección competitiva candidata prácticamente a medalla, diría yo. Pues jugadores importantes en otros torneos como Fournier, Gobert, obviamente Víctor Wembanyama no van a estar, pero incluso así pues tienen argumentos de sobra con jugadores importantes como pues, Isaiah Cordinier, como Gerson Yabusel, los dos jugadores que estuvieron muy altos en el draft, como Alex Sarr, que no ha dejado buenas sensaciones en la preparación, creo que puede hacer un buen torneo. También Zacharias Richards, que es un número 1 de draft, no lo olvidemos. Pero yo soy más pesimista con Francia. Creo que es candidato a medalla, pero lo pondría de los últimos, la verdad, porque tiene jugadores, tiene un grupo, mejor dicho, que no sé si tiene ese callo competitivo para medirse a selecciones que quizá lo tienen más en este Eurobasket. Quizá yo lo pondría, pues eso, lo de los últimos de candidato a medalla, ya me tengo que mojar. Pues sí, yo creo que igual. Porque candidata a medalla, yo creo que por plantilla hay que ponerla, es una obligación. Al final tiene una plantilla que hay que ponerla ahí, porque si funciona y nos achantan, tiene un equipazo, la verdad, Francia. No quizás ese equipo que tiene Serbia o tiene Alemania, pero sí que lo tiene para competir. Así que sí, lo pondría en candidata de medalla, pero yo creo que más o menos de todas las que vamos a poner en candidata de medallas, creo que va a ser, pues eso, la menos candidata, ¿no? Por así decirlo. Pero por no ponerla en cruces, porque tampoco creo que Francia esté al nivel de Finlandia, Bosnia, Eslovenia o España, está un pelín por encima. Pero también está, creo, ese pelín por debajo de candidata de medallas, así que sí. La última, ¿no? En ese ranking. Sí, opino parecido a vosotros. Yo a Francia siempre me gusta tenerla en cuenta como a posible candidata a tocar metal.
yo también la pondría candidata a medallas y bueno, pienso que una selección pues con Zakaria, Risacher o ya Busele o Sar, yo creo que es una selección que, como ha dicho Marc, aunque tenga mucha selección que tiene tanta calidad que hay que tenerla siempre en cuenta, vaya que vaya. La ponemos en candidatas a medallas. De momento la ponemos en la segunda porque solo está Alemania, pero ya vemos en qué posición de ese candidatos a medallas la ubicamos finalmente. Y bueno, otra rival de España, como es Georgia. Marc, ¿cómo ves esta selección? ¿La ves una selección que también está un poco de paso o cómo la ves? Pues mira, con Georgia a mí me pasa que siempre me parecía una selección que tenía muy buena pinta y al final pues ya no me la creo tanto, porque siempre en los últimos Eurobasket siempre he apostado por Georgia con esos, pues al final tienen una batería interior que en ACB, a nivel Euroliga, digamos, pues puede ser muy destacada, con Giorgis Sermadini, que ha sido MVP de ACB, Toko Sengeila, también tiene un jugador siempre nacionalizado. Hemos visto a Taus McFadden varios partidos, varios torneos, mejor dicho. En esta ocasión va a ser Kamar Baldwin, jugador que esta temporada jugó en el Baskonia y ha firmado por Bayern de Múnich. Y no nos podemos olvidar de Goga Bitadze, que sí que es cierto que es un jugador que me da sensación de que no traslada en FIBA lo buen jugador que está siendo en NBA. Y creo que eso pues perjudica a esta Georgia, que además hay que decirlo, Edu, que en el primer partido por lo menos, que va a ser el rival de España, no va a tener a Toko Sengeila, que es pues su gran baluarte, y yo creo que eso le va a restar mucho nivel competitivo, no sé si en la primera o son las primeras jornadas, porque de momento el bueno de Toko Sengeila, jugador del Barça, pues es duda para este inicio de Eurobasket. Yo creo que se va a quedar, como decía, fuera, ya que hemos puesto ya Bosnia en cruces, pero es una selección que perfectamente puede estar en cruces, ¿eh? Yo no la descarto. Sí, no, siendo breve, pues sí, en un quiero y no puedo, pero con él, y sí, también como he comentado antes, de que puede perfectamente o sea, ganar a Bosnia su partido y pasar a cruces, pero sí que en un principio la veo inferior a Bosnia y es un quiero y no puedo, sobre todo porque también ha bajado el nivel respecto a otros torneos. Sí, bueno, es una selección que yo creo que le va a penalizar, ¿no? Esa baja que mencionaba Mar, ¿no? En el primer partido de Toco. Y además probablemente en un partido que si le diera un susto a España, pues quizás esas posibilidades serían mayores, ¿no? De cara a siguientes fechas, ¿no? Pero bueno, yo también creo que puede estar la cosa entre cruces y quiero y no puedo, pero yo creo que se va a quedar más. Yo la veo inferior a España, a Bosnia, a Finlandia, por supuesto, a Eslovenia. Entonces, por eliminación un poco la pondría en quiero y no puedo, aunque bueno, es una selección que siempre ha sido una selección luchadora, aguerrida, y bueno, pero bueno, yo creo que siendo justos y viendo el nivel de los demás, lo más adecuado es, como habéis dicho, ponerla en quiero y no puedo. Colocamos ahí, luego ya reagrupamos, si os parece, las banderitas y pasamos a Gran Bretaña. Marc. Bueno, pues una selección que ha ido creciendo su baloncesto en los últimos años, porque también hemos visto cómo incluso sus propios equipos, como London Lions, ha ido asomando la patita en Eurocup y ha tenido buenas participaciones, eso sí, a base de mucha pasta y de jugadores no nacionales, sino más bien apoyados por jugadores americanos. Y en esta selección, pues creo que tiene 4 nombres destacados, ¿no? Que son Olaseni y Yeboah por dentro, 2 jugadores que destacan en Turquía. Tarek Phillips, jugador de Burgos, que es compañero ahora de Harper en Apoel Jerusalén. Y otro conocido en España como es Luke Nelson, un exterior anotador. Y en estos 4 nombres creo que se va a pasar Gran Bretaña para intentar dar alguna sorpresa. Creo que es un equipo que obviamente físicamente pues puede estar al nivel para competir, pero le falta jugadores de calidad para hacerlo. Yo la veo que es un quiero y no puedo, pero no me extrañaría que se fueran de este Eurobasket con alguna victoria, la verdad. Sí, a ver, yo creo que Reino Unido sobre todo es un premio estar aquí porque significa que ha dado un salto. Porque ya era raro, ¿no? Ver a Reino Unido jugar un Eurobasket, un gran torneo, porque le costaban mucho las ventanas, no parecía tener el nivel ni para competir en esos grupos de ventanas, pero han hecho una buena fase de clasificación, la verdad, y yo creo que
ya solo estar aquí pues, es un premio y es una manera de mostrar, ¿no? El baloncesto inglés que está creciendo y los partidos le van a servir para eso, para mostrarlo, para competir, para ver que, oye, que pueden dar el susto a alguna potencia del baloncesto de toda la vida, como ha sido Lituania, como es Finlandia, que ahora está creciendo, y equipos así de su grupo. Es un quiero y no puedo, yo creo que lo veo claro, porque no la veo pasando, porque de su grupo son Lituania, Alemania, que pasan seguro, Finlandia también, está claro. Y luego sería jugársela con Montenegro, Suecia. Con Suecia vale, pero con Montenegro también lo veo muy complicado. Así que es un no puedo por el grupo. Igual que he dicho antes también con otras selecciones. Quizás en otro contexto, en otro grupo, pues tendríamos más la duda. Pero en ese grupo es muy complicado que pueda pasar las eliminatorias, la verdad. También, déjame apuntar, Edu, que tiene la baja de Queen Ellis, jugador de Trento, que ha sido de los mejorcitos este año en la Liga italiana, que lo ha fichado Milán, y por ese motivo no está en este Eurobasket. Un base pues anotador que estuvo en la órbita de Baskonia y al final se va a jugar con Ettore Messina Milán. Sí, yo también lo veo similar a vosotros. Coincido con, no sé quién lo ha comentado, creo que ha sido Mar, que más allá, o Sergio, creo que ha sido Sergio, que más allá de que consiga alguna victoria, no la veo. Ha tenido mala suerte también, como habéis dicho, ¿no? En el grupo que le ha tocado, y yo creo que se une todo un poco. Quizás gane algún partido, pero más allá de ahí, yo tampoco la veo pasando. Tampoco para ponerla al nivel de Chipre o de la República Checa, pero sí que la pondría con Georgia, por ejemplo. Bueno, y pasamos a la selección helena, ¿no? A la selección griega, a Grecia, Marc. Bueno, los griegos siempre son competitivos, al menos, ¿no? Bueno, además si tienes a Giannis Antetokounmpo, ¿no? En la plantilla, que sí que es cierto que ha tenido algún problema en la preparación, ha disputado muy pocos partidos por un tema, creo que han dicho al final que era un tema de seguros con el equipo NBA y tal, también bajo la sospecha de que puede estar sumergido en algún traspaso cuando acabe el Eurobasket, y sería todo un bombazo en la NBA que se traspasara a Giannis Antetokounmpo, pero más allá de ello, creo que es un equipo que obviamente con Giannis es candidato a medallas, pero creo que siempre está muy mal rodeado, porque al final lo que necesita Giannis son jugadores pues que enchufen de fuera, que le den un poco de oxígeno si las defensas más en Europa, ¿no? En juego FIBA se cierran ante las penetraciones del monstruo griego y pues no lo tiene. Sí que es cierto que en este Eurobasket va a contar con Lucas, que es un jugador que creo que le va a dar mucho a este equipo, mucho más que Calates, que va a ser baja. Y pues también el nivel de Tyler Dorsey, me parece un jugador que va a marcar mucho el paso de Grecia en este Eurobasket y la competitividad y hasta dónde puede llegar la selección griega. Como digo, yo creo que la pondría en candidato a medalla sin ningún tipo de duda. Sí, yo creo que puede estar ahí, pero quizás si hay que descartar a alguien también de ahí, la podría bajar a cruces porque le faltan muchos recursos si Antetokounmpo sufre. Porque es que, por fuera de lo que dices, es verdad que le falta mucho acierto exterior y demás, y no sé, no. Nunca me ha terminado de convencer Grecia, pero luego es verdad que la ves y siempre está ganando y siempre está llegando lejos, porque es que con este monstruo que tiene es imposible no llegar lejos. Pero sí, la pondría en candidata de medallas, quizás al nivel, ¿no? De Francia, estoy mirando, sí, de Francia, ¿no? Algo parecido a lo que puede pasar con Francia, depende de X factores, de X jugadores que se enchufen, pues Grecia puede ir subiendo o incluso bajando. Es verdad que yo no la pondría como en el ranking que ha publicado FIBA, que la ponía la cuarta. Yo quizás estar arriba no la pondría, veo otras selecciones más fuertes, incluso ahora hablaremos, pero yo creo que Turquía, Lituania, Letonia son selecciones a nivel, perfectamente, que le pueden ganar perfectamente a Grecia. Pero sí, al final una selección que tiene un jugador como Anteto tiene que estar en candidata de medalla. Sí, yo veo un caso similar, salvando las distancias, con Eslovenia en cuanto al jugador franquicia, ¿no? Yo creo que tener a un jugador como Giannis en tus filas es como tenerlo también en el caso de Eslovenia con Luka, ¿no? Por lo tanto, siempre son selecciones y que pueden dar la sorpresa, entre comillas, ¿no? O jugadores que te pueden ganar partidos solos, ¿no? Son desequilibrantes, ¿no? Quizás sí que veo a Grecia un escaloncito hacia priori por encima de Eslovenia. Eh, pero bueno,
es lo que dice Sergio, si hay alguna selección que quizás se puede quedar fuera de la lucha por las medallas o estar en esa terna de candidatos a medallas de los últimos, quizás sea Grecia, ¿no? También habrá que ver en función de qué eliminatoria, qué cruce tiene, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tenerla en cuenta, ¿no? Además, como ha dicho Marc, jugadores importantes como Loukas, ¿no? Como un otro clásico como es Papa Nicolau. Da igual cuando leas esto, porque este hombre siempre está en estas citas. Pues bueno, siempre, bueno, yo creo que puede sentirse arropado en ese sentido Giannis, ¿no? Con esa veteranía de estos jugadores. Así que yo creo, la veo un escalón por encima de este caso de Finlandia o de Eslovenia y por eso la sitúo también en medallas. Y Sí, a vamos ver, a... sobre todo, sí, apuntar que yo creo que la gran diferencia con Eslovenia, quizás, para hacerlo más cercano, es la cantidad de jugadores Euroliga que tiene uno u otro. Eslovenia, vale, tiene a Peperis, pero para mí ya no era ese jugador Euroliga, la verdad. Solo hay que ver dónde fuera. Es verdad que con Dubái pues tiene esa oportunidad. Pero Grecia, además de Lucas, lo que has comentado, pues también tiene jugadores como Larensakis, que a mí pues, se me ha parecido un jugador interesante. Y además son jugadores más curtidos en Europa, con experiencia Euroliga y muchos que juegan en Euroliga. Más que quizás Eslovenia, que si te vas de esos Prepelic y demás, desaparecen, ¿no? Del radar principal europeo. Entonces yo creo que quizás tiene más base Grecia para acompañar a Anteto. Y es verdad que una selección, si a las dos le quitamos el jugador franquicia, yo creo que Eslovenia se baja perfectamente al nivel de Georgia, de Bélgica y compañía. Y Grecia no se mantiene en medallas, pero sí que yo creo que seguiríamos diciendo que es competitiva y no querrías jugar contra ellos. Totalmente de acuerdo, yo creo que lo has definido perfecto, Sergio. Bueno, pasamos, como decíamos, a Islandia, ¿no, Marc? Otra selección de frío, ¿no? Sí, otra selección de frío. Creo que ha crecido mucho el baloncesto islandés en los últimos años. Creo que no han tenido suerte en el grupo, porque si bien no es un grupo de la muerte, sí que es un grupo donde el nivel medio está alto. Y entonces para pasarlo van a tener complicado. Están en el grupo D, pues junto con Polonia, con Israel, con Francia, con Eslovenia. Y bueno, creo que es un equipo que al final, aunque tenga ciertos jugadores de nivel, como son Martin Hermansson, Tigby Linason, que el pívot de Bilbao, pues creo que al final no va a tener demasiados chances. Por cierto, está Aigir Steinarsson, que jugó en el Amix, que aquí manda un guiño, pero creo eso, ¿no? Que al final es una selección que ha tenido mala suerte porque el nivel medio para pasar en otros grupos sí que está más desigualado. Aquí está todo un poco más comprometido en este grupo D. Y aunque sí bien es cierto que me extrañaría que no ganaran o por lo menos pegaran algún susto en algún partido, no les veo pasando, la verdad. No, es muy complicado porque en este grupo yo creo que la cuarta, tercera están claras, porque yo creo que Israel y Polonia, que enseguida hablaremos de ellos, pues están por encima. Pero oye, es una selección, al menos, por así decirlo, me parece graciosa, de que va a ser divertida de ver, porque no es tampoco Chipre que se va, con todo respeto, se va un poco a arrastrar, porque va a ser complicado de compita. Pero va a ser divertida, además, como has dicho, ¿no? Por el tema de Valencia Basket, Hermansson, perdón, Finlandson, pues mola verlos. A mí Martin siempre me dejó, le tengo mucho cariño, ¿no? De su paso por Valencia Basket. Es una selección que Islandia también me recuerda a la Eurocopa 2016 de fútbol, que llegaron lejos y sus famosas celebraciones. Siempre es un país que, oye, mola verlos en esos torneos porque tienen su gracia. Al final es un país que viene del frío y son otras costumbres y son diferentes. Así que gusta verlos y tiene esa desgracia de que es complicado pasar en este grupo, pero no creo que esté en ese papel de qué hago aquí, porque va a competir, pero es un quiero y no puedo porque le va a faltar ese puntito para competir con Polonia o Israel. Sí, bueno, los vikingos, ¿no? Los famosos vikingos, ¿no? Los que hacía mención Sergio, ¿no? Que, bueno, sobre todo en el fútbol, ¿no? Que se dieron tanto a conocer, ¿no? Un país que además es muy pequeñito, ¿no? Y es muy familiar, ¿no? Se podría incluso ya decir. Como ha dicho Omar, que han crecido mucho su baloncesto en los últimos años y, bueno, tienen caras conocidas como la de Martin, ¿no? Martin Hermansson, ¿no? Que yo desde mi punto de vista, yo creo que no sé, se me ha quedado esa espinita, ¿no? Me hubiese gustado verlo más tiempo en Valencia Basket. Creo que no se tuvo la paciencia que quizás se ha tenido con otros, ¿no? O no le han dado la oportunidad de, no sé, un tiempo, ¿no? Para que
él mismo sea el que dice si va a triunfar o no. Bueno, pero más allá de eso, un poco en vuestra línea, yo la pondría también como vosotros en qué hago aquí o en quiero y no puedo, pero bueno, la Sí, dejamos si queréis por... de las últimas de quiero y no puedo, quizá, pero me parece una selección competitiva. Sí, sí, por mayoría un poco en quiero y no puedo, ¿no? Pero quizás un poco más en esa última, en su último escalón, como dice Mar, ¿no? Porque volvemos un poco a lo mismo, ¿no? No son tan flojos como Chipre, ¿no? O como la República Checa. Y pasamos, bueno, pues a una selección que por los últimos acontecimientos a nivel social, pues siempre crea controversia, ¿no? Mar, como en la selección de Israel. Sí, bueno, vamos a analizarlo más allá, ¿no? Del apartado pues político y social. Vamos a centrarnos en el tema deportivo y creo que ahí es una selección muy competitiva. Si bien es cierto que no estará posiblemente el jugador que más ganas tenemos que ver, que es Ben Saraf, el jugador drafteado esta temporada por Brooklyn Nets, después de jugar en Radio Farmbull y hacerlo muy bien en Eurocup, pues va a ser una selección muy competitiva. Se va a guiar sobre todo por Deni Avdija, es un jugador de Portland Trail Blazers que es un jugador con muchísimo potencial, que ya está asomando en la NBA como un jugador importante en estos Portland Trail Blazers. Y no nos creamos que está mal rodeado, porque al final en la dirección de juego tenemos a Jan Madar, que lo conocemos la temporada por su enfrentamiento en Apoel Tel Aviv con Valencia Basket. También Joel Zuzman, incluso jugador que estuvo en la órbita de Valencia Basket, si no recuerdo mal, en la posición de alero. Luego por dentro, pues jugadores duros como Roman Shorkin y el nacionalizado Kadim Carrington, compañero de Jared Harper en Apoel Jerusalén, que no es ninguna locura de nacionalizado, pero es un jugador que creo que les complementa muy bien porque es un tirador, anotador, y creo que pues le hace falta ese punch exterior a esta selección de Israel, que yo la coloco sin duda en cruces. Creo que va a ser una selección competitiva que le puede dar algún sustito. Creo que va a ser tercera por encima de Polonia, Bélgica y Islandia, y que no le dé ningún susto a Francia bueno, se me ha ido ahora, y a Eslovenia, perdón. Eslovenia, sí. Sí, no, encima Francia y Eslovenia hemos comentado que son selecciones que ojo que hay que verlas. Entonces, como empiecen a sufrir con dudas y demás, no tengo delante el debut, no sé contra quién es, me gustaría verlo. Porque como empiece contra Eslovenia o Francia, ojo, porque sobre todo Eslovenia no viene de una buena preparación y le puede complicar bastante a Israel, porque me parece que tiene un equipo muy, muy bueno. Me gusta mucho el equipo de Israel. Si no me equivoco, son 5 de Tel Aviv, el equipo que nos eliminó y que jugaremos otra vez en Euroliga este año. Así que sí, es interesante, son cruces seguro y encima está en la terna de posible rival de España. Porque España, es que no sé si va a ser tercera, segunda, cuarta. Pero bueno, está en esa terna de que si a España le da y hace una buena fase de grupos y queda segunda, lo lógico sería que juegue contra Israel. Así que está en ese posible rival de España junto a Francia y Eslovenia. Así que hay que tenerlos en cuenta porque a lo mejor nos vemos con ellos. Sí, yo de los de cruces es de la selección que más peligrosa veo, o de las más, como ha dicho Marc, que puede dar algún susto incluso a selecciones como Francia, ¿no? O como la propia Grecia. Yo la pondría por delante incluso de Finlandia. No sé, ¿vosotros os parece? En cruces o justo por Sí, detrás. sí, Yo la sí, pondría, yo la veo por encima. sí, muy igualado con Finlandia, Está, yo está, creo. está igual. Pero quizás la veo por encima porque parece que tiene más equipo. O sea, a la hora Sí, de rotar. sí, sí. Y cuando hace el partido y demás, yo creo que tiene más rotación que Finlandia. Pero sí, yo creo que un partido entre ellos es muy parecido. Ujú. Bueno, y pasamos a la selección italiana, selección azzurra. Marc. Bueno, una selección que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no? Porque me gustan muchos jugadores como Gallinari, Niccolò Melli, que ya son veteranos, pero que creo que bien arropados pueden ser muy importantes, pueden seguir siendo muy importantes en esta Italia, que tiene un nombre propio, el de Simone Fontecchio, ¿no? Que se ha adueñado en los últimos eventos que ha dado la selección italiana, el jugador de Utah Jazz, ex de Baskonia, que es el gran referente y que en torneos FIBA pues está dando muy buen rendimiento. También vamos a tener al flamante fichaje de Valencia Basket como nacionalizado, Darius Thompson. Recordemos que entró
más tarde, porque al principio pensábamos que íbamos ya a ver el debut de Dante Di Vincenzo como nacionalizado en la selección italiana. Finalmente no fue por unas molestias y apareció el jugador de Valencia Basket como ese jugador nacionalizado. Y también el núcleo de jóvenes, ¿no? Jóvenes como Diouf, el jugador de Virtus, Mateo Españolo, que va a jugar en Baskonia, Prochida, recientemente también fichado por el Madrid. Creo que es un equipo muy, muy peligroso, que tiene un entrenador que creo que casa mucho. Quizá cuando jugó cuando mejor entrenó en Euroliga Asbel, quizá no es un equipo que le pega, pero creo que en esta Italia que necesita mucho corazón y tal, pues le viene como anillo al dedo una selección que con un motivador, ¿no? Como Gianmarco Pocheco. Y yo, pues, no la pondría candidato a medallas, aunque creo que podría estar, pero sí que la pondría de primera de cruces, porque creo que es una selección que por talento, esta creo que sí se puede cargar a quien sea, y de hecho en el último Eurobasket fueron ellos quienes se cargaron a Serbia. Que tienen mucho nivel, sobre todo viendo la preparación le subo ese listón porque yo, si hablo de pronto en un principio decía que la veía como España, que la veía una selección de nivel España, solo que con España eres más negativo porque España viene de algo mucho más alto. España viene de ser casi que el dominador del baloncesto europeo. Entonces es lógico que en España pues, seamos más negativos que lo que se es en Italia. Entonces creo que Italia mantiene su nivel habitual, incluso está un pelín por encima de lo habitual con los italianos. Pero es verdad que viendo la preparación, creo que tiene las ideas muy claras, saben a lo que jugar y encima tienen calidad. Es que está Fontecchio, es que Darius es un pedazo de base y ya lo veremos en Valencia Basket. Es mucha calidad y además lo complementa con jugadores muy interesantes, con mucha garra, que te complican los partidos, como siempre los italianos. Entonces, yo quizás la pongo por detrás de Israel. Es que Israel, le tengo mucha fe a Israel porque me parece un buen equipo, quitando lo político, que soy el primero que digo que no deberían estar en el Eurobasket y demás, pero en el tema deportivo me parece un equipo muy serio y pega a Italia un pelín por detrás de Israel, pero sí, en cruces. Sí, bueno, un poco en vuestra línea. Creo que es un conjunto peligroso. Creo que aún así, creo que juega con más corazón, con más garra que con cabeza. Si saben gestionar eso, pueden estar ahí en esa terna de luchando por medallas, porque son siempre estas selecciones, siempre son competitivas, ¿no? Pasa un poco como con Francia, ¿no? Eh, Tiene jugadores, como habéis dicho, muy interesantes, como Galinari o como Spagnolo, ¿no? A ver cómo afrontan, ¿no? El no haber estado, ese varapalo, ¿no? Sufrido el pasado verano en el preolímpico, ¿no? Eh, Aún así, yo creo que la afrontarán con ciertas ganas, con cierta ilusión. Eh, Creo que es una selección que es capaz de ganar a cualquiera. No sabría qué deciros si ponerla por delante de Israel o entre Israel y Finlandia o en qué posición ponerla. Y si digo, a mí personalmente me parece bastante mejor equipo que Israel, ¿eh? Yo creo que bastante mejor equipo que Israel y Finlandia, porque me parece que tienen muchos más recursos que estas dos selecciones. Pero bueno, aquí A hay mí me de... pasa, a mí me pasa un poco más como a Sergio, tengo ciertas dudas, ¿no? Porque al final Israel son equipos, ya lo hemos visto en Euroliga, que son equipos que compiten, ¿no? Pero bueno, os dejo la pelota caliente a vosotros. Sergio, ¿qué hacemos con Italia? No, a ver, si lo ponemos a ordenar cruces, te diría, ahora meto Italia, te diría Israel, Finlandia, Eslovenia, España y luego Bosnia. ¿No? Finlandia, ¿no? Por encima de Eslovenia, creo yo, sí. Finlandia, Eslovenia, España. Y es que, claro, Italia. Bueno, voy a fiarme de Marc, que saben mucho. Así que voy a poner por delante a Italia y Yo, sobre todo porque hay una de Valencia Basket, que está Darius. yo si ordenamos, o sea, no es por orden, pero yo creo que Eslovenia estaría por delante, o sea, la pondría segunda por detrás de Italia, a Eslovenia. Yo creo que Eslovenia por delante de Sí, no, por Israel Doncic. y de Finlandia, yo creo. Por Doncic, vamos. Bueno, pues ponemos ahí a Eslovenia, A segunda Italia. posición de Sí, cruces. y España detrás de Finlandia, ¿no? Ahí Sí, sí. Bueno, en este momento más o menos. solamente por detrás de España, Bosnia, ¿vale? En la posición de cruces. Bueno, de todas maneras, iremos, si vemos alguna cosa que hay que retocar, a medida que vayamos terminando, lo vamos poniendo. Y bueno, vamos a otra selección también muy interesante,
como ya has mencionado antes, Marc, como es Letonia, que siempre da que hablar. Es una de mis pedradas, Edu, te confieso en este Eurobasket que en los brackets que hemos hecho previos la doy muy arriba. Me ha dado mucha lástima que se haya lesionado Rodion Kurucs, jugador de UCAM Murcia que ha fichado este verano por Baskonia y creo que iba a ser muy importante. En el último baile de Luka Banki en esta selección letona, que recordemos que quedó quinta en el último Mundo Básquet, eliminando, por cierto, a selecciones como la selección española, y se quedó, si no recuerdo mal, a un triple en cuartos de final de cargarse a Alemania, que la postre fue campeona. Eso dice mucho de una selección que en ese caso no contaba con Porzingis, de lo competitiva que es la Letonia de Banki, que recupera Porzingis después de 3 años sin pasar por la selección por diversas lesiones, y que yo le veo un nivel altísimo a esta Letonia, porque creo que los jugadores medios que tiene, pues los Sagars, los Bertans, incluso Kurucs, el hermano pequeño, Roland Smith, Marcin Steinrich, por ejemplo, que ha jugado muy bien en Manresa, creo que dan un nivel más alto cuando se ponen la camiseta de la selección, y si a eso le sumas a un super crack como es Kristaps Porzingis, yo no me tiembla el pulso en poder a Letonia en candidato a medallas. Y que jueguen en casa, ¿eh? Eso hay que tenerlo Sí. en cuenta, que jueguen en casa. O sea, yo la tengo candidata en medalla clara y ahora mismo los que tenemos puestos, solo Alemania por delante, ¿eh? Para mí está por encima de Francia y de Grecia. Francia, porque es una incógnita. Hay que ver cómo está el equipo francés después de todas las bajas que tiene y es verdad que Grecia pues, es un poco más limitada. Es que si ya en el Mundial, sin Porzingis, me pareció que fuera que mejor jugó en el Mundial. O sea, el juego de Letonia fue increíble y no ganó con Alemania porque así es el deporte, ¿no? Al final, cuando juegan dos equipazos, uno tiene que caer. Y fue como esa mala suerte del cruce, porque yo creo que la final era casi que era esa Alemania-Letonia, viendo que Estados Unidos pues llevaba el equipo que llevaba. Entonces, yo la pondría justo por detrás de Alemania. Juega en casa, van a ir muy motivados, su grupo se... Bueno, ojo con el partido con Serbia, ¿eh? Porque van a jugar contra Serbia en casa. Ojo que le pueden dar la sorpresa a Serbia perfectamente, es que tiene un equipazo. Entonces Sí. yo la veo perfectamente candidata de medalla muy clara con Alemania y si hay que decir la gran sorpresa que puede ser campeona, yo perfectamente diría a Letonia. Sí, bueno, yo a nivel de campeón, ya son palabras mayores, no lo descarto, porque al final del baloncesto puede pasar cualquier cosa, pero sí que la pongo en la terna de medallas. Luego ya ahí no me atrevo, no soy tan atrevido como vosotros, de poner a la primera, a la segunda, por delante de Francia y Grecia. Veremos qué pasa, ¿no? Sí que es cierto que me la has quitado de la boca, Sergio. Creo que algo muy importante a tener en cuenta, más allá de esa meritoria quinta posición en el Mundial y de que sobre todo llevan mucho tiempo sin jugar en un Eurobasket desde 2017 y creo que vendrán con mucha hambre. Algo clave es lo que has mencionado, es que va a ser anfitriona, entonces yo creo que eso lo va a llevar en volandas. Así que candidatas en medallas sí, luego ya, como vosotros que sois más expertos y tenéis más intuición, eh, no sé, poneros de acuerdo a ver dónde la colocamos. Candidata a medallas por detrás de Alemania. Sí, ¿no? Yo la pondría, sí, yo lo que ha dicho Sergio. Creo que está a un nivel, yo creo que puede estar por encima de Francia, la que se cargó también en el último Mundo Básquet. En la fase Con, de grupos. con Grecia, ¿no? Un duelo entre Giannis y Porzingis estaría ahí, y yo lo veo bien colocarla por detrás de Alemania, la verdad. Pues la ponemos detrás de Alemania. Vale, y pasamos a una selección mítica e histórica como es la lituana, Marc. Es una selección que siempre me gusta, que tiene bajas importantes, porque no va Domantas Sabonis, que creo que con Domantas Sabonis sería candidata a medalla. Creo que la voy a poner en cruces, pero es una selección pues que tiene jugadores de Euroliga pues muy importantes, ¿no? Tiene a Jokubaitis, por ejemplo, en el puesto de base, jugadores pues que a lo mejor no son élite, pero que en la selección rinden muy bien, como puede ser Sirvidis, Braddeikis, soldados como Tadas Edekerkis o Rokas Giedraitis, jugadores que conocemos perfectamente de la selección, y por dentro pues tiene a Jonas Balanchunas, un jugador diferencial, y deja de apuntar a este nombre que siempre me gusta, el de Azuolas Tubelis, jugador que acaba de firmar por Zalgiris, que debutará este año en Euroliga, que lo ha hecho ya muy bien en la fase de clasificación, y que es un ala pivot que yo creo que va a dar mucho que hablar en el baloncesto europeo, y creo que este torneo va a ser el primero de muchos. La Yo coloco creo que como, está en...
creo que la coloco en cruces y yo la colocaría, no sé si por detrás de Eslovenia, quizá, o entre Israel y Finlandia. Sí, le iba a decir, yo creo que detrás de, viendo cómo lo hemos colocado, yo creo que sí, detrás de Eslovenia, porque quizá está más curtida, ¿no? Que Israel, en experiencia y demás está más curtida. Sí, Es tiene que mejor. el tema de Sabonis, ¿no? Yo creo que con Sabonis daba ese extra, pero sí, yo creo que estar ahí en cruces es una selección que Lituania al final siempre llega a cruces y luego pues cae donde cae. Con España pues cayó, me acuerdo, en el último Eurobásquet, pero al final siempre está ahí. Luego llega más lejos porque tiene más equipo o porque el baloncesto es así y no se puede ganar siempre. Pero Lituania es un equipo histórico, como ha dicho Edu. Así que va a estar ahí, va a estar compitiendo. Y yo la veo cruces detrás de Eslovenia. Sí, es la gran potencia, ¿no? A nivel de baloncesto báltico, ¿no? Quizás no está en sus mejores eh, años, ¿no? Pero, y como ha dicho Marc, con alguna baja que otra significativa, pero al final es una selección, un equipo muy peligroso que yo creo que puede llegar lejos en este Eurobásquet y sorprender a más de uno. No obstante, yo creo que para medallas no le da, como bien habéis comentado vosotros, y me la habéis quitado de la boca, porque yo justo la iba a poner por delante de Israel, que creo que sí que es superior a Israel, tanto en experiencia como creo que en plantilla, sobre todo en experiencia en estos grandes torneos, como ha dicho Sergio, pero sí que la veo un escaloncito por debajo de quizás de Eslovenia o de Italia o de la propia Grecia, que hemos visto en medallas. Pues pasamos a otra selección que yo cuando veo la bandera me acuerdo siempre de Dubi, Montenegro, Marc. Sí, un Dubi, por cierto, que es la gran baja, ¿no? De esta Montenegro, que no va a estar por lesión, se ha quedado aquí justamente en Valencia recuperándose, entrenando con Javi Vilaplana, que es un ya mítico esto en verano. Y bueno, al final una selección con, obviamente, Nikola Vucevic como gran faro. Tampoco va a contar con Kendrick Perry para este Eurobasket, el jugador de Unicaja, que ha jugado otros torneos con ellos, sino que va a ser Kyle Allman, un jugador anotador que ha estado en Turquía lleva muchos años en Turquía, que es un jugador con muchos puntos pero poca cabeza, que puede reventar cualquier partido, pero que va justito de IQ y bastante inconsistente, una moneda al aire, ¿no? Digamos. Y tengo muchas dudas, porque si bien es cierto que ese juego interior con Marko Simonovic y Vucevic es muy potente, Suecia es una selección que creo que se va a jugar las castañas Montenegro, que me gusta bastante, que juega en casa. Y yo, mira, me la voy a jugar y voy a decir que quiero y no puedo y que se queda fuera de los cruces Montenegro. A pesar de Vucevic, que es un jugador que siempre que ha jugado FIBA no ha tenido tanto impacto como ha tenido en la NBA. Es que está pensando. Es complicado, ¿eh? Porque, claro, su rival es Suecia, ¿no? Para pasar. Se Sí, juega en Finlandia, pero al final es como jugar en casa porque se va a llenar de gente de Suecia, seguro. Entonces, sí, yo creo que quizás por la motivación de que se juega un Eurobásquet cerca y demás, yo creo que Suecia puede tener un extra de una Montenegro que quizás va más en caída. Que aún así, con Dubi y con Perry en los últimos Eurobásquets ya tenía un nivel flojo de que pasaba de grupos por poco. Si encima ha perdido a dos de ellos y demás, yo creo que sí, que coincido contigo. ¿Que podríamos ponerla en cruces? Puede ser, porque al final esto se la va a jugar con Suecia. Pero venga, por mojarnos un poco, si puede ser como esa primera decepción en fase de grupos, porque yo creo que sería la gran sorpresa, que no creo que haya mucho más. Al pasar cuatro es complicado. Entonces yo creo que será la primera gran eliminada del Eurobasket y será Montenegro. Por ordenar ahí, pues quizás sí que la veo la más fuerte de las que hay ahí, pero, pero sé que se quedará fuera. Sí, yo también pienso que no le va a dar para entrar entre los cuatro primeros. Creo que va a ser un querer y no poder. Porque sobre todo porque francamente le ha tocado un grupo muy difícil, ¿no? Muy complicado. Y sobre todo el apunte que hacíais, ¿no? De que está Suecia y por el plus ese, ¿no? De estar cerca, ¿no? De, del país, uno de los países anfitriones, ¿no? Así que para mí, sí, creo que quizás a lo mejor se queda por los pelos, ¿no? Como ha dicho Sergio,
de las que están ahí, quizás de las mejores, ¿no? Entonces, si queréis, lo ponemos la primera, ¿no? De quiero y no puedo. Sí, yo creo Sí. que sí, sí. Aunque es un pequeño triple, porque realmente yo creo que todo el mundo piensa que pasará Montenegro por delante de Suecia, aunque es una pedrada nuestra y creo que hemos coincidido aquí los tres. Si queréis, ya que estamos en quiero y no puedo, si queréis que cambiemos alguna selección o de momento lo veis bien. O sea, yo pondría Reino Unido la última. No, no, Marc. Islandia creo que tiene un pelín más. Yo creo, sí, sí, yo creo que sí. Y es y Estonia, Bélgica, ahí tengo más dudas. Sí, está muy igualada. Yo creo que las dos primeras están bastante bien y entre Islandia, Bélgica y Estonia creo que es un nivel Sí. similar que más o Ah, menos se puede quedar así porque al final es que eso es a la par. Vale, pues si queréis lo dejamos así. Yo creo que más o menos tenemos las 4 casillas más o menos ordenadas. Nos falta obviamente la del campeón, ¿no? O la de finalistas. Bueno, pasamos a Polonia, la selección polaca. Pues bueno, va a ser un rival creo que bastante competitivo, encuadrado en el grupo D. Se puede llevar algún susto, porque creo que es una selección que ha perdido sobre todo a Jeremy Sokan, el jugador de San Antonio Spurs, que ha sido otro de los NBA que se ha caído en los últimos días por lesión. Como nacionalizado, va a contar por primera vez con Jordan Lloyd, el exjugador de Valencia Basket, que actualmente está en Mónaco, y también jugadores pues, que le pueden dar un puesto competitivo, como pueden ser Matthew Ponitka y Oleg Balcerowski. Yo creo que va a clasificar, pero yo creo que la metería, si no la última, la penúltima de cruces. Sí, yo igual, la ponía quizás un poco por encima de Bosnia, porque creo que tiene más nombres, ¿no? Un poco Sí, más de jugadores y solo por eso, porque tiene un poco más de banquillo, un poco más de rotación que Bosnia, pero sí. Selección creo lo lógico es que pase cuarta y pasa cuarta porque tiene la suerte de que en su grupo tiene a dos más flojas, como son Bélgica e Islandia, si no me equivoco. sí. Así que es por eso, porque seguramente en otro grupo donde quizás ese quinto o sexto fueran más fuertes, sufriría más. Pero sí, yo creo que viendo el grupo y que bueno, también juega en casa Polonia, pues eso le dará para pasar. La ponemos en cruces. Pienso pues, bastante similar a vosotros, pues, para no repetirme un poco con el argumento, la ponemos ahí justo después de Bosnia-Herzegovina. ¿Vale? Y bueno, estamos ante el país vecino, la siguiente selección a analizar, y ante una selección que mucha gente está siendo atrevida o osada, Marc, bueno, de pensar de que puede ser una de las revelaciones del torneo. Sí, sobre todo yo creo que viene el hype, ¿no? Por ese partido que ganaron ante España y que a nosotros nos tocó muy, muy de lleno y quizá por eso en España pues se tiene más hype con Portugal. Yo también lo tengo, pero no tanto hype por Portugal, sino por el mal hacer de Estonia o República Checa, que son con las dos que creo que se puede competir la última plaza de cruces. Creo que tiene un jugador diferencial por dentro, que es Nemi Asqueta, jugador NBA de Boston Celtics, y que creo que eso le da un plus por delante de Estonia y de República Checa. Y luego tiene esa base de jugadores de primera fe, perdón, con el subnacionalizado Travante Williams, que es un jugador muy, muy competitivo, que estuvo en Bachi Manresa hace 2 temporadas. Y como lo decía, ¿no? Esa base de jugadores de la primera FEP española, con los Diego Brito, Rafa Lisboa, Diego Amarante, Boicho, que quieras o no, te hacen elevar un poco el nivel competitivo, al final estando en una liga pues tan competitiva como es la primera FEP española. Así que yo pues le daría la última de cruces, pero ya creo que para Portugal pasar a esas eliminatorias sería un logro tremendo. Claro, sí, yo creo que la gente la pone en esa sorpresa porque en un principio Portugal parecía que era el equipo una de las cenicientas del torneo, de ponerla con República Checa y Chipre, prácticamente. O sea, la gente tenía en cuenta eso y yo creo que Portugal está para pasar, sobre todo por lo que ha dicho Marc, que en su grupo pues hay dos que son peores, en principio, Estonia y República Checa, y luego es verdad que hay tres que seguramente son partidos que Portugal no pueda competir. Pero claro, tiene dos que, oye, si los saca adelante, que debería poder sacarlos, pues estará en cruces, que ya para Portugal será
será un regalo y luego es verdad que seguramente juega contra Alemania en octavos, que ahí lo veo imposible, pero oye, para Portugal jugar unos octavos de final de un Eurobasket es una maravilla. Así que sí, en la última de cruces, detrás de Polonia y Bosnia, pero más o menos por la configuración del grupo va a estar ahí. Sí, puede ser una de las grandes animadoras del torneo. Sí que es cierto que quizás ese partido de España pues ha hecho, bueno, que mucha gente haya cambiado su percepción sobre esta selección, que hay que recordar que hacía 14 años que no estaba en un Eurobasket, ¿no? También va a ser una selección que llegará con mucha hambre, ¿no? Y yo creo que va a ser un caso parecido a la selección femenina, salvando las distancias, que van a intentar llegar lo más lejos posible. Pero bueno, yo creo que al final, como habéis comentado, son palabras mayores. Si le toca un partido en cruces complicado, y yo creo que ya sería un éxito, como habéis dicho, llegar a unos octavos, ¿no? Entonces la Sí, ponemos en cruces. sí. Sí, yo creo que la pondría la última de cruces. Sería la selección, yo creo que más floja que podría pasar. Pero lo he dicho, ¿no? Sería un exitazo para Portugal. Bueno, y aquí tenemos a la selección Serbia. Marc. Al Coco, ¿no? Al que nadie quiere ver en este Eurobasket. Y es que cuando tienes al mejor jugador del mundo, Edu, pues poco más que añadir, ¿no? Está Nikola Jokic, amo y señor de la pintura. Creo que es la misma base del equipo que casi derrota a una selección de Estados Unidos plagada de estrellas en los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Los tuvieron contra las cuerdas, como nunca había sufrido Serbia. Me atrevería a decir que ni siquiera España en las finales que jugó puso en tantos aprietos a una selección americana repleta de tantas selecciones. Si no llegas después a ese nivel efervescente final de Stephen Curry, yo creo que los hubieran tumbado. Y creo que lo he dicho, ¿no? Con Jokic, con Bogdan Bogdanovic, creo que es un jugador infravalorado, que en la NBA quizá no tiene tanto nombre, pero cuando juega torneos FIBA creo que es un jugador de primerísimo nivel, de estrella máxima de torneos, y luego pues tiene jugadores obviamente complementarios que rinden muy bien, ¿no? Los Guduric, veremos el nivel físico de Micic, aunque tampoco es un jugador, digamos, que ha tenido mucho peso últimamente, porque no ha estado bien en las últimas temporadas en NBA, pero siempre es un plus tener a Stevan Micic, a Vasile Micic, perdón, bien, y jugadores, bueno, como Petrusev, como Stefan Jovic, que por cierto no tiene equipo, pero Pesic no ha dudado en convocar en este Eurobasket, el jugador de Valencia Basket. Y pues bueno, selección top, Edu, poco más que añadir de esta selección serbia. Es la gran favorita. Está claro, es que si mantiene el nivel que vimos en los juegos, es prácticamente la mejor selección del mundo, porque es que en juego se puso muy contra las cuerdas a Estados Unidos. Yo, verdad que quizás sí que has dicho de España, yo creo que España sí que tuvo un par que también le puso en muchos apuros, y quizás esa selección americana era un pelín mejor que la que vimos en París, creo yo. Pero sí, no, el nivel de Serbia es espectacular, la verdad. O sea, yo creo que es su oportunidad, ¿no? Porque si no me equivoco, tal como Serbia no tienen ningún Eurobasket, así que es... Las finales de 2009 contra España y la de 2017 contra Eslovenia, y como país, digamos, en solitario, sin unificaciones, pues no ha ganado todavía ningún torneo a pesar de jugar dos finales. Que es un momento, o Sí, sea, pues yo creo que lo tienen ahí. sí, opino igual que Sergio. Quizás es su momento. Y bueno, y es la clara favorita a ganar el torneo. Porque como que mencionabais de España, con aquel duelo con Estados Unidos, yo pienso que es que no se pueden comparar porque eran dos estilos de juego diferentes y épocas distintas, ¿no? Pero sin lugar a dudas es la gran favorita, como decimos, y yo creo que bueno, que lo que no sea llevarse el trofeo de campeón de Europa, todo lo que no se ha hecho será un pequeño Sin duda, fracaso. la presión la tienen ellos. Es el equipo con más presión porque todo el mundo lo pone como favoritos. Si no me equivoco, FIBA ha publicado hoy que tiene un 72% de probabilidades de ganar. O sea, yo nunca he visto un Eurobasket con alguien con 72%. O sea, eso lo recuerdo a los Juegos, cuando empiezan los Juegos Olímpicos, que ves Estados Unidos y dice todo el mundo, no, pues gana Estados Unidos, ¿no? Y le pones un 90, un 80, pero... O sea, está ahora mismo, antes de que empiece el torneo, está a un nivel de lo que está Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, que la ves como la gran favorita y que nadie puede ganarle. Luego hay que ver cómo avanza, pero Hay me hace la que, primera favorita.
hay que recordar que en el último Eurobasket se la pegó. Se cayó contra Italia, no sé si en octavos o cuartos, no recuerdo bien ahora, pero perdió contra Italia de manera sorprendente. Y también, o sea, quizá no tenía ese favoritismo, pero ya era una selección muy, muy potente y sin duda candidata a medalla ahí. Bueno, y ya nos quedan solamente 2 selecciones y pasamos a la selección de Suecia, una selección de Suecia muy atractiva y muy interesante, ¿verdad, Marc? Sí, muy interesante porque tiene muchos nombres que aquí en la Liga Española conocemos bastante, ¿no? Pues desde Simon Birgander, Lude Hackanson, también tiene jugadores como de primera FEP como Tobias Borg y luego por encima de todo Melwin Panzer, también no me lo quiero dejar, que también creo que va a ser muy importante esa selección sueca. Pelle Larsson, ¿no? Ese jugador de Miami Heat, que es su gran estrella, que es un poco desconocido por los aficionados europeos porque no lo hemos visto todavía en un torneo FIBA. Y bueno, ya hemos avanzado, ¿no? Que se carga a Montenegro y que la metemos en cruces. Yo la metería por delante de Portugal, creo que tiene más calidad que Portugal, pero va a estar muy, muy igualado su pase con Montenegro. Creo que va a ser un partido que va a definir, obviamente, el pase y va a estar muy igualado y muy, muy disputado su pase a las eliminatorias. Ese partido estará chulo, ¿eh? El Suecia-Montenegro, va a ser el partido que se van a jugar el pase, pero sí, a ver, con Suecia, viendo cómo lo hemos colocado todo, no tiene mucho misterio, es ponerla delante de Portugal. Es una selección que además quiero ver, porque tiene cosas interesantes. A mí siempre me gusta ver a los jugadores ACB en los Eurobasques y los mundiales, porque para ver, ¿no? Para ver el nivel real siempre de la liga, que infravaloramos mucho el baloncesto europeo y las ligas y demás, y luego siempre los jugadores ACB dan la cara en estos torneos. Entonces, por eso tengo muchas ganas de ver a los suecos que, bueno, como ya hemos hecho spoiler, como ha hecho Marc, se carga a Montenegro, y por poner en la lista, pues eso, que por delante de Portugal. Sí, las piezas encajan solas y ya lo hemos dicho, ¿no? Tiene una amplia representación de la ACB y una generación más que interesante que yo creo que puede dar alguna que otra sorpresa o partidos muy interesantes, ¿no? Será muy bonito, como ha dicho Sergio, ver ese Montenegro-Suecia y bueno, como ya hemos dicho antes, por no alargarlo más, por delante de Portugal en cruces. Bueno, y nos vamos a la última selección que vamos a analizar, que es la selección turca, la pasión turca. Marc, Está la apuesta de Marc, ¿eh? Esta es mi gran Esta va a ser la apuesta. apuesta de Marc. De hecho, Sergio, en el bracket que hemos hecho en Territory Fonteta la he puesto como campeona y me parece que es una selección que puede dar batalla a cualquiera. Primero porque tiene el argumento en el banquillo de que tiene un fenómeno como es Ataman, que como motivador y como hacer creer a los jugadores de que pueden ganar el Eurobasket, creo que es un entrenador que lo tiene y que además está, pues como hemos visto para el técnico de estos años, preparadísimo para eliminatorias de Euroliga de primerísimo nivel y lo puede trasladar a eliminatorias de Eurobasket. Luego tiene un jugador que a mí me encanta, que es Alperen Sengun, que es un mini Jokic, ¿no? Un jugador dominante en la zona, que es capaz de anotar, de asistir, muy buen juego de espaldas. Y también tiene, pues, creo que está muy bien rodeado. Adem Bona creo que es un jugador que puede sorprender, el jugador de Philadelphia 76ers, un jugador con muchísimo físico, que viene de ser compañero de Adai Mara en UCLA y que tiene muy buena pinta y que ha hecho muy buenos torneos inferiores con Turquía. Y luego tiene jugadores pues como Shane Larkin, Shedi Osman, por dentro también está el complemento de Omer Yurtseven, Onur Bitim, que no ha hecho muy buena temporada en Bayern de Múnich, pero que creo que es un jugador muy complementario. Y en resumen, Edu, creo que es un equipo que tiene estrellas, tiene complementos, tiene entrenador y tiene lo que hemos dicho, ¿no? Esa pasión, ese corazón capaz de cargarse a cualquiera. Y yo, sin duda, lo pongo candidato a medallas. Sí, no te voy a comprar lo de campeona, que yo veo a Serbia ahí muy, muy favorita, pero oye, es una de las selecciones que puedes poner como las que le pueden sorprender. Si yo tengo que hacer un ranking, creo que Francia y Grecia es complicado que puedan ganar a Serbia, sinceramente. O sea, me parece complicado. Pero a partir de Letonia, que Letonia, como juega en casa y es que siempre me gusta mucho Letonia, tengo esa corazonada de que le puede competir a Serbia. Obviamente es competir en un partido. Luego está claro que hay diferencia y lo lógico es que Serbia se lo lleve. Alemania también.
Pero es que yo creo que en ese medio ahí pondría a Turquía. Es decir, que según nuestro bracket, según nuestro tier list, se quedaría ahí con ese bronce, ¿no? Ahí es donde la pondría yo. Con ese bronce, jugándosela con Letonia, Alemania, que puede dar ese salto y llegar a una final, competirle a Serbia. Así que sí, le veo ahí, porque yo creo que tiene un equipo muy, muy completo, como casi nunca ha tenido Turquía en los últimos años. Sí, yo creo que la selección otomana puede ser una de las sensaciones, ¿no? Más interesantes de este Eurobásquet, como estáis diciendo. Y yo, pues, quizás me atrevería a ponerla, estoy entre ponerla cuarta o ponerla incluso medalla de bronce, porque yo la selección alemana, que va con la vitola de campeona del mundo, creo que dentro de que va a estar ahí en la terna, yo creo que puede llegar a ser la decepción, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Sí. Sí, a ver, si queréis hacer aquí, o sea, tirar una pedrada que nuestra, que yo perfectamente la compraría, es poner a Turquía como finalista y poner a Letonia como medalla de bronce y Alemania que pierde el bronce, que es muy típico, ¿eh? Que la selección favorita, como por así decirlo, llega a un bronce y pierde, porque se juega contra otra que para Letonia el bronce sería espectacular. Entonces, sí que me cuadraría de que se pegue el batacazo en unas semifinales, imaginaos contra Turquía, y Letonia pues luego va con más hambre y se lleva el bronce, así que yo lo veo, o sea, lo veo que puede pasar, es lógico. Sobre todo, chicos, porque recordad el último Eurobásquet, ¿no? Que al final fue un Eurobásquet de muchísimas sorpresas y dudo que en este, tal y como está el nivel de selecciones, que ha aumentado mucho y se ha igualado mucho, no haya ningún tipo de sorpresa, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Italia se cargó a Serbia, Polonia se cargó a Eslovenia y acabó siendo cuarta, España, que venía pues con no siendo tan favorita, pues se cargó a Lituania, a Alemania, se acabó cargando a Francia a la final. Y al final hemos dicho todo esto sobre el papel, pero lo más normal es que en un Eurobasket así haya muchas sorpresas. Pues sí, si queréis, nos tiramos, como decía Sergio, un poco a la piscina y podemos ponerla como finalista. Ponemos como finalista y quitamos a Alemania y la ponemos en cuarta posición, ¿no? Lo que ha dicho eh, Sergio, ¿no? Bueno, Sergio, vamos a disculparle porque me acaba de decir por privado que ha perdido la conexión, que se le ha ido la luz en casa. De todas maneras, como ha venido justo terminar, estás más que disculpado, Sergio, no te preocupes, no hace falta que vuelvas a entrar porque ya lo teníamos más o menos medio mascado, ¿verdad, Marc? Sí, Y ya, yo creo que hemos tenido alguna que otra pedrada, ¿no? Y al final queda así, ¿no? Campeona Serbia, ¿no? La pedrada principal, ¿no? De Turquía como segunda, ¿no? Alemania como la pequeña decepción, ¿no? Letonia se llevaría el bronce. Y no sé, Marc, si quieres apuntar algo más o si ves alguna selección que moverías en algún apartado. no, yo creo que nos ha quedado bastante bien. Lo hemos ido ordenando, creo que por unanimidad, ¿no? Hemos ido tal. Quizá el que vea el resultado final y no haya visto nuestros argumentos, pues puede haberse sorprendido de ver ahí a Turquía, quizá a Letonia, sobre todo porque Alemania es la campeona del mundo. Y Francia viene de competir muy bien en la final de los Juegos. Grecia tiene a Giannis. Pero sabemos que lo que he dicho, ¿no? Que en un Eurobasket siempre hay sorpresas, que Letonia viene de competir muy bien y juega en casa, tiene a Porzingis, que eso no me parece un detalle menor. Y hemos puesto, pues, nosotros a Turquía como esa pedrada, ¿no? Al final tiene un jugador diferencial en NBA como es Alperen Sengun, que no tiene nada que envidiar pues a las estrellas de Alemania o incluso de Letonia. Y yo creo, Edu, que nos ha quedado pues un tier list bastante completo, ¿no? Explicación selección por selección y argumentando todas nuestras selecciones. Sí, yo creo que nos ha quedado bastante coqueta. A ver, luego cuando termine el Eurobasket le echaremos un ojo a ver cuánto hemos acertado, que esperemos que sea mucho, y ya haremos alguna mención, aunque sea por redes sociales, de si hemos acertado mucho o hemos piciado en alguna que otra categoría. Bueno, Marc, solamente me queda darte las gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Compartiendo tu tiempo y hablando de baloncesto, que es uno de los deportes que amamos. Y nada, desearte
la mayor de las suertes en este proyecto de Campo Atrás y también, bueno, como no, en Amix de Castelló, que excepto en los 2 partidos que juguéis contra el Gandía, te deseo mucha suerte en el resto de temporada y te reitero, sobre todo, muchísimas gracias por estar aquí en Todo Fútbol Entrevistas, en este apartado de Eurobasket, y que sepas que esta es tu casa, siempre que quieras y puedas, puedes pasarte. Pues Edu, ha sido un placer. La verdad es que para hablar de baloncesto, llámame siempre que quieras, que para mí es una gozada y además, pues bueno, aquí tenéis en tu programa, ¿no? Pues todo muy bien montado y todo muy bien. Además, compartirlo con un compañero como Sergio, pues ha sido pues muy gratificante, ha estado muy bien, hemos pasado muy buen rato, así que te agradezco también a ti que me hayas invitado. Bueno, y aunque no esté, darle las gracias también a Sergio, mandarle un fuerte abrazo y que no se preocupe porque nos ha quedado, yo creo que súper bien la tier list y justo ha venido que ni pintado. El que ha quitado la luz la ha quitado justo a tiempo, así que la hemos podido terminar sin problemas. Así que nada, Sergio, ya sabes que esta también es tu casa y que siempre que quieras puedes pasarte, ya sea para hablar de fútbol, para hablar de básquet o de cualquier otro deporte, incluso de tenis, que sabemos también que te gusta mucho. Así que nada, Marc, Sergio, seguidores, un fuerte abrazo y sobre todo que disfrutéis del Eurobasket. Hasta pronto. Saludos.